Mucha similitud entre Estados Unidos y México. Déficit fiscales, deuda, relevo presidencial en 2024. Mucho que considerar en terrenos de la economía y las finanzas, tanto de la Unión Americana como de México, con Ernesto Farel Santoscoy y Carlos Alberto Martínez. Comenzamos. Bienvenido, Ernesto Farel Santoscoy. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes qué tal? Muy bien. Oye, economía de Estados Unidos, ¿qué destacarías? Bueno, de la economía de Estados Unidos estamos viendo un proceso en el que el gasto fiscal está siendo exageradamente alto. Y entonces esto, un exceso de gasto, si no tiene los suficientes ingresos, porque el presidente Biden solo ha subido algunos impuestos para las empresas globales, ¿no? Que se les puso un impuesto del 15%, pero bueno, y algunos impuestos más altos también para las personas más ricas, pero no ha subido la tasa de impuestos en general. Y entonces, ante el incremento de gasto y poco incremento en el ingreso, pues tienes un déficit fiscal que está dándose entre el 6 al 7% del PIB. ¿Y eso qué es lo que trae como consecuencia? Pues una serie de distorsiones en la economía. Por un lado, la parte positiva es que hace crecer artificialmente la demanda de bienes y servicios en Estados Unidos, genera una derrama económica, este gasto de inversión, porque es el gasto en infraestructura, gasto también de inversión en energías renovables, los programas también de ayuda para recuperar el liderazgo en la producción de microchips. Todo eso genera mayor crecimiento económico, pero del lado negativo genera más inflación. Va a generar también mayores necesidades de financiamiento por parte del gobierno. Entonces eso hace que suban las tasas de interés de largo plazo de los bonos del Tesoro, ¿no? Y eso, a su vez, pues hará que la economía, al final de cuentas, tenga una mayor probabilidad de caer en una recesión en el futuro. Sí, porque ahorita ya mucha gente dice que que la recesión económica ya no llegó este año y quién sabe si llegue, incluso algunas personas afirman que quién sabe si llegue en el 2024. ¿Cómo están los pronósticos, por cierto, de Bursamétrica en ese sentido? Nosotros estamos viendo que la posible recesión se difiere porque pues, es un año de elecciones, tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos, pues es muy probable que el presidente Biden siga con este ritmo de gasto todo el año entrante. Hay que recordar que estuvo muy fuerte en la pelea en el Congreso para conseguir un incremento en el techo de la deuda, pero al final de cuentas se consiguió, ¿no? Entonces, pues el presidente cuenta con los recursos suficientes como para seguir gastando. Y entonces, pues la inflación no va a estar fácil de controlar, pero a su vez, la recesión que se veía probable para el 2024, pues más bien nosotros lo estamos difiriendo para el año 25. A su vez, pues esto trae también otro tipo de consecuencias, ¿no? Por ejemplo, la economía de Estados Unidos sigue en pleno empleo. Con este ritmo de gasto del gobierno, la derrama económica sigue fuerte y entonces seguirá habiendo empleo. Seguirá estando ubicado Estados Unidos en una circunstancia de pleno empleo, que a su vez implica incrementos de salarios presionados, y entonces son incrementos de costos que tal vez se traducen en inflación. ¿La inflación está en qué niveles actualmente? Bajando ligeramente abajo del 4.
La inflación, Pero los salarios se están incrementando más del 4, ¿no? 4.3, y la inflación subyacente, quitando los elementos más volátiles en la muestra, como son gasolina y alimentos, pues sigue muy arriba del 4. Muy arriba del 4. Bueno, ¿y eso tendrá alguna repercusión sobre la economía mexicana? Como todo en la vida, ¿no? Tiene su parte positiva, su parte negativa. Parte positiva, pues mientras Estados Unidos siga creciendo, México puede seguir creciendo. Y pues también hay una parte positiva en que si Estados Unidos sigue contratando trabajadores mexicanos porque le hacen falta, porque hay crecimiento y porque el mercado laboral está muy estrecho, pues entonces seguiremos recibiendo el flujo de remesas familiares que nuestros paisanos mandan cada mes a sus familias. ¿Y las remesas piensas que seguirán incrementando a un ritmo que nos sigue asombrando y ayudando mucho, o tenderán a ir bajando conforme avance el tiempo? Sí, le quedan unos cuantos meses a que la tasa de crecimiento de las remesas se vea muy alta. Pero en realidad ya si la ves como valores absolutos, se ha estacionado en un nivel altísimo. 5.500, 5.600 millones de dólares mensuales, en los cuales mucha gente sospecha que por lo menos hay 1,000 millones que pudieran venir del narcotráfico. No es difícil pensar en esa alternativa, tomando en cuenta el trámite que significa en enviar cantidades de 300, 350 dólares al mes. Pensar en una la operación de lavado de dinero a lo mejor es muy engorrosa para lo que se puede lavar, ¿no? Para el tamaño de lo que se piensa, sí. Exactamente. Sí, yo también lo veo difícil. Sí, porque, o sea, eso está muy concentrado, o sea, se estudia mucho ese tipo de movimientos y pues cuántos envíos tendrían que hacer para poder lavar 1,000 millones de dólares, ¿no? Las empresas remeseras en Estados Unidos están sujetas a un control. Entonces, bueno, pues tendría que haber demasiada corrupción como para que pudiera darse en ese monto, en esas cantidades, transferencias de los cárteles de la droga. Pero digo, de que debe de haber algo. Claro, debe de haber, sí. Claro, seguramente. Estimado Carlos Alberto Martínez, bienvenido. Gracias, Eduardo Ernesto, ¿qué tal? Bien, pues queremos escuchar tu punto de vista con respecto a la situación de la economía americana. Y bueno, tú llevas la mano en la introducción de los temas nacionales en materia económica. Sí, claro. Y fíjate que de Estados Unidos, muchas gracias. En Estados Unidos lo que hay es que tenemos una economía, pues obviamente gigante, que está siendo curiosamente la principal receptora de todo lo que se conoce como nearshoring. Ya ves que a raíz de la pandemia, de que China se ha dedicado a copiarles todo, a robarles toda la tecnología que ha podido, etcétera, y creo que ya se dieron cuenta los americanos después de que ya hay Barbies, hay coches eléctricos y celulares por todo el mundo, hasta vírgenes de Guadalupe, mezcales chinos y todo. Bueno, pues ya se dieron cuenta. Y entonces está esta relocalización, ¿no? Además también se han dado cuenta que los virus fuertes han venido también de por ahí. Hay mucha opacidad en las cuestiones médicas que han estado manejando los chinos. Sí. En fin, y luego viene la invasión rusa a Ucrania. China es de los países que no ha condenado la invasión rusa a Ucrania, Corea, Venezuela. Entonces, Corea del Norte, Venezuela. Entonces, pues yo creo que ya los americanos dijeron, yo creo que sí vamos a tener que cambiar nuestra estrategia. Y nosotros en México hablamos mucho del nearshoring, esa posibilidad, pero estaba yo observando los datos y Estados Unidos es hasta ahorita el principal beneficiario del nearshoring. Es decir, empresas americanas lo que han estado haciendo es salirse de China, pero se han colocado en Estados Unidos como primera opción. Entonces, bueno, esa parte hace ver que pues, la economía sigue siendo muy grande. Sabemos, lo ha comentado también aquí Ernesto, que pues ha habido una cantidad impresionante de dinero que se imprimió durante mucho tiempo, desde 2008 a la fecha, para salir de la crisis de entonces y luego del COVID. Esta situación lo que está pasando es que al retirarse las tasas de interés las tenemos muy altas, en Estados Unidos y en México, y entonces la economía norteamericana debería de desacelerarse,
para efecto de controlar la inflación. Los datos de inflación que salieron esta semana de Estados Unidos así lo señalan, que su inflación va bajando a una velocidad interesante, pero los alimentos van rezagados, esos todavía se mantienen altos con relación a la inflación. Pero estaba yo viendo un dato también muy interesante, que es el tema de la pobreza infantil en Estados Unidos. Ya empezó a llamar la atención que se ha duplicado el número de niños en pobreza en Estados Unidos, y sobre todo a raíz de que cuando termina el COVID, el gobierno de Estados Unidos retira los apoyos que de los impuestos le mandó a cada familia, a cada institución, cada orfanato, en fin. El gobierno de Estados Unidos, Trump y Biden, que fueron a los dos que les tocó la pandemia, y mandaron muchos apoyos del gobierno a restaurantes, a familias, a hoteles, a pequeñas empresas medianas, etcétera, inmigrantes legales o ilegales, en fin, le ayudaron a toda la economía. Ahorita que esto se retira, pues está surgiendo el problema del aumento de niños en pobreza en Estados Unidos. Ese es un dato como social que quería yo traer aquí con ustedes a la mesa. Pero bueno, también vemos que la economía de Estados Unidos tiene todo para irse frenando y con eso acompañar la bajada de inflación. Pero, Ernesto lo comentó, tenemos el problema del presupuesto y del gasto gubernamental tan grande que trae Biden, sobre todo el año que entra, como todo gobierno, a gastar. Vienen las elecciones, allá y acá, y entonces esto lo que nos va a generar es que el gobierno de Estados Unidos va a gastar mucho dinero, y sabemos que cuando el gobierno gasta mucho dinero que no sea en educación, todo lo demás genera inflación, porque es un gasto muy poderoso y además todavía es por el gasto del gobierno, de los impuestos, y además el gasto de la deuda del gobierno. Entonces ya ves que los gobiernos no tienen llenadero, ¿no? Entonces los impuestos los gastan la gente, ¿no? Ese es lo normal, y además piden deuda para gastar más. Entonces es en ese sentido Estados Unidos no veo cómo pueda hacer un manejo más sólido de la inflación y de bajar su crecimiento hacia el año que entra, que va a haber mucho dinero. Y además en Estados Unidos van a gastar durante todo el año, porque las elecciones allá son en noviembre. Entonces, pues ahí Biden va a sacar desde enero hasta noviembre dinero. De paso a México, y México está haciendo exactamente igual. La administración del presidente López Obrador, estamos viendo su presupuesto, están surgiendo ya, están saltando muchas cosas ahí que valen la pena apuntar. La primera de ellas, pues, es el endeudamiento tan excesivo que ya es momento de irlo poniendo, irlo dando a conocer, porque la gente está con la idea de que, pues, es que no ha pedido prestado, porque en las noticias no sale que le pide al Banco Mundial, que le pide al etcétera. Pero hay que recordar al auditorio que el gobierno todos los días martes emite CETES, coloca CETES a los mercados financieros. Cualquiera de nosotros podemos en un banco ir a comprar unos CETES, invertir en unos CETES, etcétera. Eso es deuda. Eso es deuda de gobierno. Bueno, pues la deuda de gobierno, fíjate que estaba haciendo yo un análisis. Los últimos 47 presidentes de la República antes de López Obrador generaron un endeudamiento de 10.5 billones de pesos, millones de millones, ¿no? Entonces, 47 presidentes dejaron esa deuda de 10.5 billones. Bueno, el cálculo que tenemos, que ya el propio presidente a través del secretario de Hacienda ha asentado, es que para finales del 24 habrá una deuda de 16.7 billones de pesos. Es decir, solo un gobierno se aventó 6.2 billones de pesos. Y en cambio, los otros 47 presidentes se echaron 10 billones. Entonces, es una cosa extremadamente gigantesca. Me preguntaban unos alumnos ayer, oye, ¿y ese dinero dónde está? Tiene que aparecer en algún lugar. Y no, pues es que la verdad es que el dinero sí se puede perder. Si tú cancelas un aeropuerto y abres otro que no funciona, y eso te costó $500 millón, luego también le metes a Pemex 700, o sea, casi otro billón, y no funciona, no está refinando, etcétera.
es decir, perdón, no refinando, no está explotando el crudo, pues así lo vas perdiendo. Esa es la manera en cómo se pierden, o sea, casi 7 billones de pesos en 6 años, ¿no? Es una cosa pavorosa. Ese es uno de los temas que sí vale la pena llamar la atención, porque además para el año que entra, el gobierno pide un déficit histórico en los últimos 40 años, 39 años. Nunca un gobierno se va a endeudar tanto como el presidente López Obrador en su 6º año. Es el endeudamiento más grande, el déficit más grande que se ha pedido en la historia. Y esto significa que el gobierno, el presidente López Obrador, va a tener que endeudarse para pagar deuda. Un poquito para decirle al auditorio, es como si yo le pido al banco B prestado para pagarle al banco A. Y luego le tengo que pedir al banco C para prestarle al B y así irme. Eso es claramente no es sano para ningún tipo de recurso financiero ni personal de una familia y menos de un gobierno. Claro. Pues mira, tocas el punto fundamental que tendrá que continuar con el análisis de Ernesto Fraile Santoscoy. Por el momento, te agradecemos de manera muy especial, como siempre, que estés aquí con nosotros y nos ayudes a entender la realidad que estamos viviendo, Carlos Alberto. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, Ernesto, muchas gracias. Exactamente, gracias. Se despide de ti, Ernesto, Carlos Alberto Martínez, y hasta la próxima semana, Carlos. Claro que sí, cómo no. Pues muchas gracias, Carlos Alberto Martínez, muchas gracias. Aquí vamos a comentar el asunto de la FED. La Reserva Federal de la Unión Americana tiene en próximos días una reunión. ¿Y qué se espera de ella, Ernesto? Sí, para este 20 de septiembre, 19 y 20, está programada la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, donde participan los 13 distritos de la Reserva Federal, los 13 bancos distritales, ¿no? Y bueno, pues en ese comité se determina si suben o no las tasas de interés y el ritmo al que o incrementan la oferta de dólares en circulación o lo restringen, ¿no? O sea, la política monetaria se fija ahí. Y es probable, por lo que ha declarado el presidente Jerome Powell, como ha evolucionado recientemente la inflación, que hagan una pausa otra vez, bueno, que se hizo en junio, y deje quieta la tasa de interés en este rango que está entre 5.5 y 5.50. Sí. Pero en Sudamérica estamos viendo probable que haya un incremento en el mes de noviembre. Y no nada más eso. El gasto fiscal es tan fuerte que pudiera generar presiones inflacionarias adicionales en el futuro. No descartaríamos que la Reserva Federal tenga que incrementar hasta un nivel del 6% la tasa de fondos federales en el primer trimestre del año común. Bien, ahora en cuanto al paquete económico del año 2024 que hace casi una semana entregó el Poder Ejecutivo a la soberanía legislativa, ¿qué nos puedes comentar? Sí, aquí en México, pues este programa económico trae una estimación de crecimiento del 2.6, que llaman la estimación puntual. Pero manejan un rango de entre el 2.5 al 3.5. Bueno, lo cual nos daría en medio pues, un 3, ¿no? Pues entre el 2.6 al 3% es lo que está pensando Hacienda al final, que puede ser crecimiento. Los cálculos se hicieron sobre el 2.6. Luego, en cuanto a inflación, pues normalmente se pone la meta de Banco de México, que es 3. Bueno, pues ahora fueron un poquito más cuidadosos y pusieron 3.8. Y para lo que es el déficit fiscal sobre PIB, lo que están poniendo es 5.7. Esto es decir, lo que está fuera de pronóstico, ¿no? Está destapado. Y es lo que estábamos comentando en el primer bloque. Hay un gasto gubernamental, al igual que en Estados Unidos, electorero. El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que a fuerzas gane Morena las elecciones, claro, que gane Sheinbaum, ¿no? Y entonces están metiéndole gasto a lo bestia. Pero yo te diría que este presupuesto incluso está ocultando varias presiones adicionales que hay en el gasto, que no se ven cómo está, porque hay que entender que la meta prometida por el secretario de Hacienda fue terminar este sexenio con un nivel de deuda sobre PIB inferior al 50%. Con este incremento del
déficit fiscal de 5.7 sobre PIB. Si la economía crece 3%, La mayor margen. estás con mayor margen, pero de todos modos estás aumentando la deuda sobre PIB, ¿no? Sí. Y entonces, pues digamos, el ejercicio está hecho para que al final se vea en la programación que la deuda no va a rebasar el 50% del PIB. Pero es peligroso, ese es nivel peligroso. Te digo que se está escondiendo cosas, ¿no? Por ejemplo, pago a proveedores farmacéuticos. Hoy ya hay un retraso impresionante en el pago a los proveedores de laboratorios de medicina. Pues a todas luces se ve que pues esa circunstancia va a ir creciendo, ¿no? Entonces, no hay deuda financiera, pero habrá deuda de proveedores. En el caso de Pemex tiene vencimientos por 11,000 millones de dólares de bonos, más 3,800 que tiene en este año. Bueno, pues para este año ya dijo Hacienda, le va a poner 3,800 millones de dólares para completar sus vencimientos de bonos. Pero para el año entrante solo le está poniendo 8,000, el equivalente a 8,000 millones de dólares. Entonces, no le está poniendo a Hacienda lo suficiente como para que pueda Pemex renovar sus bonos. Pero ¿Y eso qué implica? ¿Qué tendría que hacer Pemex o el gobierno o qué tendrían que hacer ambos para llenar los 3,000 millones de dólares faltantes? Pues una cirugía mayor, lo que pasa es que no hay tiempo, ¿no? El problema no está ahí nada más, sino que hay una deuda de pago a proveedores hoy de 15,000 millones de dólares. Ya está ahí, ¿no? Entonces, puede seguir creciendo eso. O sea, ¿qué va a suceder, no? Sí, realmente es peligroso. Entonces, hay mucho más necesidades de gasto que las que se ven contempladas en el paquete económico, pero ya lo que está contemplado, ese déficit fiscal es una bomba de tiempo para el siguiente gobierno. Hay un rubro que puede recortarse de manera importante, que es el gasto de inversión del que estamos hablando, ¿no? Para el año entrante, el paquete contempla 222,000 millones de pesos de gasto de inversión en obras del gobierno, de los cuales, de estos 222,000 millones de dólares, 120,000 millones son el Tren Maya. O sea, el presidente ahí se ve clarísimo que sí quiere concretar e inaugurar de nueva cuenta, pero ya ha hecho algunos ensayos, el Tren Maya. Bueno, también inauguraron Dos Bocas y todavía no sacan ni siquiera medio barril de petróleo, ¿no? Así es. Refinado, sí. Y en el presupuesto ya no se contempla mucha inversión en Dos Bocas, ¿eh? No, ya no, porque ya ya terminó. Ese rubro, sí, a lo mejor en el primer año de gobierno de la nueva presidenta, porque seguro va a ser presidenta. Sí, ese es lo más. A menos que se asuma presidente a la mera hora, no sabemos. Puede cambiar, sí, con la... sí, con eso. De que este mundo incluyente. Sí. La ideología de género. Sí. Bueno, pero le van a dejar un problemón al siguiente presidenta. Porque, pues, es muy probable que no se gane el control del Congreso, sea quien sea, ¿eh? Sí. Y si no tienes el control del Congreso y traes este agujerote creciente en las finanzas públicas, pues tienes que hacer de inmediato una reforma fiscal. Pero pues con un Congreso opositor dominante va a ser muy difícil que lo logres. Y entonces vas a tener las calificadoras pues amenazándote o incluso bajándote la calificación. Y esperemos en este trámite pues no perder la calificación de grado de inversión. Porque una reforma fiscal que lograra negociarse en el 2025 sería para aplicarla en 2026. Muy lejos. Se habrían acumulado ya varios años de un déficit fiscal muy, muy grande. Ahora, independientemente de que se recorte este gasto de inversión, sí, lo que se llama el resultado primario, sí. Esta administración empezó con 0.1 de superávit. Bueno, ahora es déficit de 1.2 sobre PIB. O sea, ya es una cuestión estructural que tienes que corregir. Bien. Pero no está tan fácil porque ya no puedes reducir el gasto
Claro. Lo que se ha reducido es exagerado. Y entonces los servicios básicos del gobierno están, pues, muy comprometido. deteriorados, ¿no? Sí, muy deteriorados. Bien, pues Ernesto, ahí está el punto delicado de la administración para el 2024. Por lo pronto, pues un agradecimiento a ti y un agradecimiento a Carlos Alberto Martínez por el tiempo concedido y poder hacer este programa de Economía de Frente. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Hasta luego. Gracias, Alberto. Adiós gracias. a todos. Hasta luego, gracias a todos ustedes, muy amables. Hasta la próxima semana.